Buenas y bienvenidos al Reino del Dado, un podcast donde cada semana comentamos las novedades y hablamos de juegos de mesa. ¡Comenzamos! Bienvenidos una semana más. Esta semana hablamos de Wingspan, el juego en el que seremos un dracólogo principiante. Wingspan es el heredero espiritual del Wingspan, un juego en el cual teníamos que atraer al mayor número y variedad de aves y que tuvo un éxito arrollador. Vendió más de 2 millones de copias en todo el mundo, se tradujo a 30 idiomas y tuvo multitud de expansiones. ¿Será este Wingspan una mejora del básico? ¿Quedará a la altura? ¿Merecerá la pena? Vamos a verlo. Para empezar, como hacemos habitualmente, le daremos un vistazo a los componentes y luego haremos un resumen somero de las reglas, a pesar de que son muy parecidas a las que tenía Wingspan, pero con varias diferencias sustanciales. Para empezar, es un juego que admite de 1 a 5 jugadores, si viene con un automa, dura 90 minutos y es un juego competitivo. Los componentes son 4 losetas de gremio a doble cara, que será lo que cambie las características de los puntos del tablero de gremio de cara a la rejugabilidad, y 183 cartas de dragón, 75 cartas de cueva, un tablero para el despliegue de cartas, como un mercado donde vamos a escoger, y un tablero de rondas, donde vamos a llevar la duración de la partida, y además se van a ubicar 10 losetas de objetivo a doble cara con una variedad de objetivos para puntuar durante las rondas, que también se van a colocar al azar y va a ayudar a la rejugabilidad. Además tenemos 5 tableros individuales, uno para cada jugador, 10 guías de inicio a doble cara en tamaño carta, un bloc para llevar las puntuaciones y los recursos. 45 monedas, 25 fichas de carne, 25 fichas de oro, de cristal y de leche. 55 huevos en madera, 20 fichas multiplicadoras, un marcador de ronda en madera y luego los aventureros, los cubos y el marcador de gremio de cada color. Todo en cartón, salvo los marcadores, los cubos y los aventureros, que van en madera. En referencia a las reglas, como digo siempre, esto no es unas instrucciones exhaustivas para aprender a jugar, sino es un vistazo rápido para saber cuál va a ser la mecánica del juego y entender a ver si es un juego que va a encajar en nuestro grupo o, sin embargo, uno que no tenemos tan claro que vaya a haber mesa. La mecánica, sobre todo fundamentalmente a la hora de jugar nuestros turnos, va a ser, vamos a ir tomando una acción por turno cada uno de los jugadores en la ronda hasta que pasemos. Una vez que el jugador pasa, pierde la posibilidad de seguir ejecutando acciones. El resto de los jugadores van a seguir jugando sus acciones hasta que todos pasen, en cuyo momento se acabó la ronda. ¿Y cuáles son las acciones? Las acciones que vamos a ir realizando durante la partida son excavar, atraer y explorar. Una de las diferencias fundamentales con Wingspan es que aquí no podemos colocar nuestros dragones directamente en las distintas hileras que tiene. Al igual que el Wingspan, nuestro tablero individual va a tener 3 hileras para colocar dragones y van a tener cada una un nombre de caverna distinta. En el caso de Wingspan representaba los 3 medioambientes en los que podía habitar una especie, como eran los humedales, la estepa y los bosques. Aquí vamos a tener también esas 3 separaciones, pero no va a estar tan tematizado. Vamos a tener 3 grutas y, como ya os comento, a diferencia del Wingspan, va a haber, antes de poder colocar un dragón, va a haber que realizar una excavación y colocar una carta de caverna, una carta de cueva, en una de las posiciones de nuestro tablero. Una vez más, lo podemos colocar en la línea que queramos, pero sí estamos obligados a seguir el orden de izquierda a derecha. Y además, una novedad respecto al Wingspan, tenemos que pagar una moneda. Empezamos cada una de las rondas con 6 monedas, aunque podemos llegar a obtener más mediante acciones, pero una vez que se acaben las monedas no vamos a poder seguir ejecutando acciones. Todas las acciones nos van a costar una determinada cantidad de recursos y una moneda. También tenemos la acción atraer a un dragón. Mediante esta acción podremos coger un dragón de nuestra mano y ponerlo en una de las cuevas que ya hemos excavado. Una vez más, lo mismo que el anterior, cuesta una moneda y además hay que pagar los recursos que marque la carta de dragón. A la hora de colocar un dragón en la cueva, así que hay un requisito.
cada dragón nos va a indicar en qué cuevas se puede colocar. Además, nos va a indicar los puntos de victoria que da, los recursos necesarios para jugarlos, si puede tener huevos y qué número, el tamaño que tiene el dragón y su característica, que puede ser, pues por ejemplo, agresivo, travieso, tímido, etc. El tamaño es equiparable en las cartas del Wingspan, los centímetros de alar del pájaro, y en el caso de las cualidades de personalidad, tímido, agresivo, etcétera, a el sistema que tenían para anidar, para poner los huevos, si era en superficie, en nido, etcétera. Y luego tenemos la acción de explorar, en la cual vamos a escoger una de las cavernas, una de las 3 hileras que tenemos, y nuestro aventurero va a ir recorriendo la caverna realizando unas acciones de bonificación, como puede ser avanzar el cubo en el tablero de gremio, como puede ser obtener recursos, obtener huevos de dragón, etc. Una vez más, con coste siempre con moneda, y además, dependiendo del número de veces que exploremos esa caverna, además nos puede costar huevos. Al igual que pasaba en Wingspan. Eso a pesar de lo confuso que resulta la idea de un aventurero tranquilamente recorriendo las cuevas, cogiendo huevos y recursos mientras se acerca a las posiciones de dragones grandes, agresivos y carnívoros. Pero bueno, al contrario que Wingspan, no es un juego que defienda el realismo ni la simulación, lógicamente. Es verdad que lo han tematizado con dragones, entiendo que colocar dragones siempre es más llamativo, pero podían haber funcionado perfectamente con medusas o con cualquier tipo de lepidóptero, por poner un ejemplo extraño. Esas serían todas las acciones disponibles. Cuando hemos acabado con nuestros recursos, con nuestro fondo de monedas, tendremos que pasar. Se comprobará la situación de victoria de los objetivos de esta ronda y pasaremos a la siguiente ronda, donde recibiremos 6 monedas más. El detalle, el kit de la cuestión, es que hay 183 cartas de dragones y que hay 75 cartas de cueva, y las interacciones que van a hacer. Cada vez que nosotros, mediante acciones de excavación o de atraer un dragón, jugamos una de estas cartas, en el caso de las cartas de cueva, siempre va a tener una bonificación al colocar esa carta en la mesa, pero los dragones además van a tener habilidades que van a poder realizarse en distintos momentos, dependiendo de la carta de dragón. Al poner el dragón en la mesa, al jugarlo, al tener ese dragón y colocarle un huevo, o al explorar la caverna y pasar por delante de ese dragón. Y como por ejemplo, no voy a leer las 183 cartas de dragones, porque aunque seguro que os extasiaba oír mi voz durante 3 horas seguidas, entiendo que no es necesario. Y además, tampoco os quiero hacer spoiler. Pero por ejemplo, tenemos el romperrocas esquistoso, un dragón grande que al colocarlo en la mesa de juego en nuestro tablero realiza una excavación sin coste de la caverna. También tenemos el anfíptero oportunista, que cuando nuestro explorador pase por delante, si tenemos tantos dragones en el abismo como el jugador de nuestra izquierda, vamos a obtener un recurso. O el coiberno custodio, que a la hora de jugarlo vamos a obtener 2 recursos, los que queramos. Y así 183 veces, teniendo en cuenta que no se repiten los dragones ni las habilidades. Es verdad que hay algunas muy similares, pero siempre tienen algún detalle diferente. Así pues, una vez más, la gracia de nuestra estrategia va a ser en conseguir robar y obtener cartas que combinen entre ellas para maximizar nuestras acciones. Además, viene una guía dracónica donde te describe todos los dragones del juego y te da los detalles de hábitat, tamaño, el coste y además un pequeño párrafo con ambientación del dragón, que la verdad, claro, es un curro porque para estar todo inventado. Luego también los objetivos de esta ronda en particular, ya os digo, son variables y se colocan al azar, lo que favorece la rejugabilidad. Nos van a indicar si tenemos que tener más dragones tímidos, más huevos, determinados dragones en determinadas cuevas, etc. Además, estas acciones de exploración que hemos comentado son las que nos van a permitir obtener recursos, obtener cartas, tanto de cueva como de dragón, obtener huevos, etc. Y van a ser más potentes cuantos más dragones tengamos en esa caverna. Lo que pasa es que una vez que la exploremos, cada exploración reiterada, cada exploración que hagamos después, va a subir el coste.
Entonces, en un resumen final sobre las reglas, en lo que va a consistir nuestra estrategia va a ser en ir excavando las cuevas, obteniendo los mayores beneficios, para después ir pudiendo atraer nuestros dragones, y cuantos más dragones tengamos, ir explorando la cueva cada vez más lejos, obteniendo más bonus. Vamos desde el inicio, cuando tengamos solo un dragón, por ejemplo, jugar una moneda, realizar la acción y obtener un solo recurso, a la posibilidad, una vez que tengamos 3 dragones o incluso 4 dragones, con una moneda a obtener 2 recursos, una carta y además poner un huevo o en nuestro tablero una carta de dragón. Esto va a ir aumentando nuestras opciones, tanto de jugar dragones como de obtener recursos y huevos, y vamos a ir puntuando cada vez más objetivos. Además, también nos va permitiendo ir obteniendo puntos en el tablero de gremio, que nos va a ir permitiendo poner cubos en distintos objetivos, los cuales nos va o a dar recursos o a obtener puntos. Una vez más, todo va orientado a generar nuestro motor de producción y obtener más puntos que el resto de nuestros oponentes. Y todo esto, ¿qué nos ha parecido? Finalmente, ¿qué nos parece el juego? El juego es un euro de gestión en el cual tenemos una generación de recursos y de cartas que vamos a tener que optimizar de tal manera que las combinaciones que consigamos obtener nos den la mayor cantidad de recursos para poder otra vez reinvertirlo en nuestro tablero individual. Hay bastante poca interacción entre los jugadores, no va a haber ataques, sí que nos vamos a poder pisar los dragones que están en lo que llamaríamos el tablero de mercado, donde hay 3 dragones boca arriba y 3 cuevas boca arriba. Son los que tenemos la opción de robar viendo lo que van a hacer, si nos interesa, si no nos interesa, bien sea por las habilidades de los dragones o por el tipo, dirigido a cumplir los objetivos que tenemos en esa ronda. El juego está ilustrado en unos colores pastel cálidos, en contraposición a los colores fríos del Wingspan, y la verdad es que es una belleza. Las ilustraciones de Clementine Compardau están muy bien y desde luego tiene una serie de tableros con bocetos de dragones dibujados, etcétera, muy agradables. Es un juego que de primeras, al colocarlo en mesa, no resulta demasiado llamativo. Ya os digo que tiene colores pastel y cálidos, que no contribuye a que sea muy estridente, pero sí que es verdad que cumple perfectamente su función, y a mí, aunque al principio me chocó, una vez que te acostumbras, es muy bonito, me gusta mucho el diseño. Además, el juego viene con una serie de trays para colocar, unas bandejas para colocar las cartas y para colocar o bien los elementos o bien los huevos. 3 bandejas y un dispensador con 3 posiciones para los mazos. También me gustaría destacar que el papel de la guía y de las instrucciones ha tenido que costar una fortuna, porque es un gramaje bastante alto con una textura buenísima. La verdad es que da gusto la producción de este juego. Aquí en España lo publica Maldito, pero vamos, yo supongo que no por quitarle mérito a Maldito, que siempre tiene unas producciones estupendas, sino que esto vendrá del editor original, Stone Meyer, que es una preciosidad, desde luego, y muy, muy bien editado. Las cartas además se notan que el material es muy bueno, aguantan perfectamente sin fundas, y todos los dragones están ilustrados con una currada por parte del diseño y una pensada para que no coincidan. Tenemos, bueno, los jugadores de rol sabrán a qué me refiero, tenemos dragones habituales, tenemos wyvernas, bueno, dracónicos, un montón de variedades. Es un juego medio de complejidad. De cara a desarrollar nuestra estrategia, tenemos que valorar no solo las interacciones, sino que además, al contrario que en Wingspan, luego diré las diferencias, pero sí que tiene un camino menos claro, en el sentido de que hay una característica de que una de las cavernas, cuando la recorremos, que nos van a dar una serie de recursos o de huevos o de dragones, pero mezclados. Por ejemplo, en el caso de la caverna carmesí, es la caverna inicial que tenemos arriba del todo de nuestro tablero, nos va a dar en la primera posición un recurso, en la segunda posición avanzar nuestro contador en el tablero de gremio, en la tercera posición un recurso y en la última posición un huevo de dragón. Posteriormente, además, nos permitirá almacenar 2 de nuestros recursos en cualquier carta de dragones. Una mecánica que no he explicado, pero vamos, hay que saber que dará más puntos. Esto quiere decir que nosotros en esta línea vamos a tener la manera de producir recursos, pero no en exclusiva. También nos va a dar huevo, también nos va a dar
un avance en dragón. La siguiente caverna, sobre todo, nos va a dar cartas de dragón en 2 posiciones y la siguiente, la última caverna, cartas de cueva. Quiero decir con esto que la producción de recursos no está tan clara como en otros juegos. Una vez dicho esto, es verdad que es un juego con muchísimas cartas, pero el conocimiento de las cartas no supone tampoco una ventaja. No vamos a ver todas las cartas, no se va a producir un robo completo del mazo y con lo cual vamos a ir jugando con las cartas que van saliendo. El hecho de saber que hay una que nos viene bien, a pesar de que ya os digo que hay cartas que no son tan distintas, a pesar de no ser iguales todas ellas, tampoco nos va a suponer una gran ventaja, pero bueno, claro, el haber jugado siempre nos va a poner por delante. Al final, al ser un juego con un motor de producción, los principios siempre son difíciles, pero cada vez va a ir avanzando más, vamos a ir cogiendo velocidad y nuestro nivel de generación de puntos de victoria por ronda se va a ir incrementando exponencialmente. Ya os digo, es un juego muy bonito, el diseño está muy bien y la temática te puede encajar más o menos, pero es una mecánica interesante y que funciona muy bien. Tiene una puntuación en la BGG por encima de 8,6, me corregís en los comentarios si no acierto, hablo de memoria, pero sí que es verdad que es un juego quizás, para mi opinión, que acaba, entre comillas, de salir. Creo que ahora mismo ha llegado la reimpresión a las tiendas, no lleva muchísimo tiempo en tiendas, todavía puede estar un poco por encima de lo que sería. Pero ya os digo que a pesar de que pueda tener una puntuación en la BG un poquito por encima de lo que yo considero que se merece, es verdad que es un juego sólido, es un juego testado, equilibrado, sin problemas, divertido, fácil de explicar. Es un juego que no requiere muchísimos minutos de explicación, aunque sí que luego requiere una primera partida mirando las cartas, que va a haber un poco más de tiempo muerto entre turnos. Pero es muy visual también, es fácil ver cómo avanza la partida con los dragones, unos objetivos claros, vamos llegando a los dragones. Los huevos, la verdad es que son espectaculares, muy bonitos en madera, pintados con motas, una preciosidad, muy bien. Y el hecho de que hayan puesto un complemento, entre comillas, un componente inútil como es la guía de dragones, con los datos sobre los distintos dragones, se ve el cuidado que han puesto en general con la producción del juego. Además, también una cosa que a mí me gusta es que se ha lanzado a por el quinto jugador. Quizás con 5 jugadores las partidas se hagan un poco más pesadas, pero estamos viviendo una época en la que tenemos muchísimos juegos a 4 jugadores y es verdad que los que tenemos grupos que a veces coincidimos 5, se nos caen un montón de juegos que ya no podemos sacar a mesa. Entonces es verdad que llegar a 6 se hace a veces un poco más cuesta arriba, pero hombre, tener la opción de 5 siempre es un punto a su favor. Ha salido de precio muy bien, me parece que está en 55 euros. Una vez más, si me equivoco, me corregís en los comentarios o lo que sea, pero desde luego un nivel de producción, vamos, un rendimiento estupendo por ese precio. Tiene mucha rejugabilidad y yo creo que es un juego que si os gusta la mecánica y os llama la atención, va a haber mesa, porque sí que te quedas con el run de haber jugado de otra manera. Hay dragones que al jugarlos, cartas que desembocan en otros dragones, jugar gratis otros dragones, perdón. Y esto hace combos y entonces dices, bueno, y si hubiera ido por aquí, hubiera ido por allá, si hubiera jugado, quizás a lo mejor me hubiera lanzado a intentar obtener el mayor número de recursos primero, si hubiera ido mejor a tener más cantidad de cartas en mano para poder escoger el dragón idóneo. O sea que es un juego que sí que va a permitir esa rejugabilidad, porque te quedas con esas ganas de seguir dándole partidas y ver hasta dónde puedes llegar. El robot que incluye para el jugador en solitario consiste en un mazo de cartas. No es uno de mis sistemas preferidos porque solo va a interactuar con el tablero de rondas y el tablero del gremio de dragones, pero tiene un sistema de varias cartas que vamos cambiando para aumentar la dificultad. Y sí que vamos a notar la interacción de lo que sería otro jugador, porque nos va a ir quitando dragones del mercado, del tablero, en donde tenemos los dragones boca arriba. Ya os digo que no soy precisamente un jugador de jugarlo en solitario,
pero sí que es verdad que representa bastante acertado lo que sería jugar con un oponente. También está muy bien representado, el bot empieza muy flojo y cada vez va acelerando y cada vez genera más puntos de victoria y empezamos de una manera un poco tranquila, pero él está montando su tendrete igual que estamos haciendo nosotros. Luego la temática pues os tiene que gustar, es verdad que los dragones están muy bien diseñados, son muy llamativos, tienen su gracia. El dorso de las cartas de dragón está bien, a mí me ha dado un poco igual, pero es lo único así del diseño que no me ha convencido del todo, pero es, hay que afrontar que Juego de Tronos está ahí. Entonces ha generado una fiebre por los dragones y por los huevos de dragón, que yo creo que es lo que nos ha llevado hasta aquí. Ponemos un dragón en la portada, que es verdad que queda mucho más bonito que poner una ameba, que poner pues, cualquier insecto, pero al final, desde el punto de vista de la tematización del juego, es verdad que daría un poco igual, entre comillas, porque realmente ni estamos generando hábitats en nuestro tablero, ni tiene ningún tipo de dato más que un dato inventado que han hecho los diseñadores. Porque es verdad que una de las cosas buenas que tiene este juego es que le ha abierto camino su hermano mayor, el Wingspan, podríamos decir. Es verdad que probablemente se hayan apoyado la editorial. El autor ha cambiado, no es el mismo autor. Este juego lo ha diseñado Connie Bogelman. Se ha basado en el Wingspan, pero también esas experiencias probablemente les hayan dado lugar a cambiar cosas y entender que se podrían hacer las cosas de una manera mejor. No lo he dicho, hay un set de exulificación, hay un set de mejora que nos permite pues cambiar las fichas por piezas de madera o de resina, etcétera. Lo he visto muy por encima, ¿vale? Pero no me llama la atención porque para mí al final las fichas de cartón con los recursos funcionan estupendamente. Ya os digo que una de las ventajas es tener su hermano mayor, pero aparte es una de las cosas que le van a frenar. ¿Merece la pena comprarse este Wingspan teniendo el Wingspan, un juego que además salió con varias expansiones, con Asia, etcétera, con otros continentes? Porque es verdad que hay ciertas diferencias. Aquí estamos jugando con monedas y siempre vamos a tener 6 monedas, aunque podemos obtener más por cartas o por acciones de nuestro tablero. Eh, en Wingspan teníamos unos cubos, pero cada vez que colocábamos cubos al pasar de ronda íbamos perdiendo cubos para realizar acciones, teníamos menos acciones cada ronda posterior, se compensaba porque teníamos mejor montado nuestro tablero individual, pero bueno, es una diferencia que está ahí. Entonces, esto se ha dicho hasta la saciedad y yo coincido perfectamente. Es un juego más complejo este Wingspan que el Wingspan. Es un juego que da más opciones al jugador. Tenemos jugar la caverna que nos va a dar acciones extraordinarias, nos va a tener una repercusión en nuestra estrategia. Tenemos los dragones que también van a tener una influencia quizás mayor que los pájaros tenían en Wingspan, pero claro, es un mundo totalmente inventado. Ya os digo, más complejo. Yo, si es un grupo de juego más experimentado, o no más experimentado, pero sí con más gusto por los juegos complejos. Así que sí, es verdad que desde el punto de vista del grupo de juego tiene una mayor complejidad, pero también es verdad que es fantasía, entonces tiene menos atractivo. A mí por lo menos me ha dado menos atractivo el hecho de tener dragones de fantasía en la mano que ver pájaros de verdad en los hábitats y con las anidadas que correspondían, que eran las suyas. Wispam es un juego que comenzó como un juego de observación de pájaros y es verdad que desde el punto de vista de la temática estaba muy bien tematizado. Los pájaros tenían sus medias de tamaño como eran en la realidad. Sus hábitats se intentaban ceñir a los hábitats donde podían anidar y se les podía encontrar, entendiendo evidentemente que estábamos ceñidos a 3 hábitats tomados como ejemplo. Pero sí que es verdad que
Al final es más atractivo poder jugar con pájaros reales, que va a haber una formación, que va a haber una información realista pues sobre el petirrojo, sobre el pájaro carpintero, etcétera. Y siempre es interesante, aunque sea de una manera muy accidental, el hecho de poder reconocer un pájaro que has visto en el campo gracias a un juego de mesa que un dragón que tus opciones de verlo son mínimas. Espero. Asimismo, esto ya es una cuestión plenamente personal bueno, lo anterior evidentemente también era personal, pero siempre intento ser muy objetivo. Además, yo siempre entiendo que hay muchas veces que no se trata de que el juego sea mejor o peor, sino que entra mejor o peor en la mesa de juego, en el ambiente en el que nos movemos, cómo tenemos las dinámicas de las personas que vienen a jugar, etcétera. Yo todavía juego a juegos con muchos años encima, plenamente superados técnicamente por juegos que han salido después, pero sin embargo el juego me atrae por la temática, por un tema sentimental, por lo que sea, pero seguimos jugando. Así que por eso digo que yo siempre en eso intento ser objetivo, intento ser más comprensivo, quizás aunque no sea mi juego, pero sí que entiendo que en otros puede encajar, pero aquí voy a ser absolutamente subjetivo. Es que el Wingspan para mí era un juego muy redondo. O sea, es un juego redondísimo. Es un juego además que quizás accidentalmente, incluso aunque no sea un tema diseñado, quedó muy redondo, que es que cumple hasta el Feng Shui. Eh, por poner un ejemplo tonto, tenemos bosque, estepa, humedales, más arriba de nuestro tablero individual hacia la parte más inferior. Los colores encajaban perfectamente y encima nosotros realizábamos las acciones colocábamos los pájaros de izquierda a derecha, las acciones se cumplían de derecha a izquierda, íbamos completando el tablero, o sea que tenía todo, para mí, ya os digo, una sensación muy redonda, todo el tema de anidar los huevos, todo el tema de coger recursos. Aquí no existe la idea del recurso al azar. En Wispan tirábamos unos dados en el comedero. Esos eran los recursos que teníamos hasta que se pudieran volver a tirar los dados. Esto le daba un nivel de azar a los recursos disponibles. Y es que todo como que encajaba. Bueno, además que también a mí particularmente los pájaros es una temática que me atrae más que los dragones, que sea realista, me atrae más. Y además en Wingspan, desde un punto de vista de estructura del juego, tenías el primer hábitat, el bosque, para conseguir recursos. Cuantos más pájaros tenga ahí, más recursos generábamos. El siguiente hábitat, la estepa, para poner huevos. Cuantos más pájaros hubiera ahí, más huevos generaba. El último hábitat, el tema de robar cartas de pájaro. Cuantas más pájaros tuvieran los humedales, más cartas robaba. Era todo como más directo y más tenía como más una idea de juego completo. Mejor, bueno, quizás no mejor juego desde el punto de vista de la mecánica de las reglas, no mejor, pero sí que tenía una sensación de más ser un conjunto completo que se había probado, que se había diseñado en ese aspecto muy sólido. Ya os digo que quizás sea una opinión muy subjetiva, porque es verdad que a este Wingspan no se le puede echar nada en cara, pero bueno, es una opinión, es una sensación, es un sabor después de probar el juego que me ha quedado un run run y me parece importante, porque a lo mejor también es importante para alguien más. Dicho esto, yo desde luego ya os he comentado más o menos cómo veo yo la mecánica, cómo veo la dificultad, cómo veo la manera de jugar, además el juego en solitario. Si yo ahora mismo me planteara la compra de un juego y tuviera que decidirme por uno de los dos, yo lo tendría claro. Si soy un encandilado de los pájaros o voy a jugar con un grupo de juego que disfrute más quizás
de juegos más medios, de dureza media, etcétera, o con quizás que tiene un tiempo de juego mensual menor, y desde luego iría por el Wingspan. Si es un grupo de juego con más horas de juego mensuales, acostumbrados a quemar más los juegos, a jugar más partidas por título, o que gustan más de explorar las mecánicas, iría más a Wingspan. Yo creo que Wingspan es un juego inspirado efectivamente por Wingspan. Han escogido los dragones en una elección que quizás yo no hubiera tirado por ahí, pero claro, ¿qué temática escoges? Es que no es fácil, y sobre todo que hay que diferenciarse ya del Wingspan, que lleva bastantes años en el mercado. Pero bueno, una temática que no le aporta demasiado al juego. Es que a mí, sinceramente, ya os digo, es muy subjetivo, pero pasar por delante de un dragón agresivo de tamaño grande alegremente con nuestro dracólogo principiante y que no tenga ningún tipo de acción, pues me resulta un poco raro, me escama un poco. Esto me deja con la ilusión de que hemos metido un poco la temática con cazador. Por eso yo, desde el punto de vista del Wingspan, juego muy completo, dirigido a un público con más partidas, que le gusta más ir al kit, ir a la regla, ir a la combinación y al hecho de obtener puntos y comparar los puntos y ver quién consigue más puntos en el histórico y forzar para ver, ay, ¿cómo podría yo arañar más puntos al final? No sé qué tal se está moviendo este Wingspan, no me han dado muchos detalles. Es verdad que en España es la segunda edición, ha habido una reimpresión, o sea que ya las expectativas de Maldito las ha cumplido, por lo menos con creces, porque si te has quedado corto, siempre es buena señal que se vacíen los almacenes. No va a coger al Wingspan en ningún caso, o sea, el Wingspan ha sido un éxito arrollador, ha vendido 2 millones de copias, os comenté, se ha traducido a 30 idiomas, es una barbaridad la cantidad de pájaros que han salido por las puertas de las tiendas, pero es muy buen juego. Es un juego Wingspan que por el precio que tiene no hay muchos competidores. Maldito está haciendo un trabajo fabuloso, quizás solo equiparable al que está haciendo Devir. Devir también está sacando unos juegos con una complejidad muy atractiva y un precio muy ajustado. Pero bueno, ya os digo, tampoco me quiero alargar más. Me parece muy buena compra, desde luego. A mí me pondría en un brete elegir, porque sí que es verdad que tengo grupos que van a disfrutar mucho de este Wingspan, que vamos a competir para ver quién es el mayor puntuador de la temporada y le vamos a dar muchas vueltas, más que al Wingspan. Pero a mí el Wingspan siempre tendrá un lugar en mi corazón, que también os podéis comprar los dos. O sea que si tenéis sitio, adelante. Ya sabéis que siempre animo a gastar. Yo ya sé que es un gasto superfluo, pero bueno, oye, algún vicio hay que tener y al final es peor fumar y más caro y se gasta en sanidad. Así que esto por lo menos es mucho más educativo y es mucho más sano. Bueno, yo me voy a ir despidiendo ya, nos hemos pasado de tiempo. Muchísimas gracias por estar ahí. Lo digo siempre, pero lo repito, estamos en Spotify, estamos en iVoox, estamos en redes sociales, nos buscáis, nos dais like, os suscribís, le dais a la campanita para que os enteréis de cuándo sale el episodio. En Spotify, los lunes a las 10 de la mañana, aparecemos de manera mágica y sorpresiva. En iVoox suele tardar un poco más, ¿cuánto? No lo sé. Y cualquier cosa, nos lo dejáis en comentarios. ¿No estáis de acuerdo? ¿Os pareció mejor el Wingspan? ¿Os pareció mejor el Wingspan? ¿Estáis en desacuerdo con algún comentario? ¿Tenéis alguna opinión distinta? Nos lo comentáis, os leemos, estamos deseando saber lo que pensáis. Un saludo muy fuerte y hasta la semana que viene. Adiós.